Como todos los pueblos establecidos durante el régimen colonial español, Arecibo también contaba con la Casa del Rey. Precisamente, ¿dónde está la Casa del Rey? La Casa del Rey estaba ubicada aquí, sí, estaba ubicada aquí. ¿Y qué edificio es este? Este edificio se llama el edificio Oliver. ¿Y a qué se dedicaba este edificio? Este edificio era residencia en la parte de arriba. Ajá. Y la parte de abajo era el negocio. Tengo entendido que este edificio no es el único que lleva el nombre de Oliver aquí en Arecibo. Es, bueno, lo que pasa es que el señor Andrés Oliver fue el que compró este edificio, la Casa del Rey en 1918-19 y construyó este edificio y le puso el edificio Oliver. Además había comprado lo que era el Teatro Las Claras. Se llamaba Teatro Las Claras. Que era del Marqués de Las Claras de Arecibo, era don Fernando Fernández, y él le compra el teatro y le pone el Teatro Oliver. Entonces aquí estamos en la plazoleta que queda justo frente al Teatro Oliver. ¿Está en funciones el Teatro Oliver actualmente? Sí, está en funciones y yo sé que usted lo estrenó también. Sí, efectivamente, cuando se reinauguró, sí, fue con el montaje de los soles truncos en el que participé. Pues esta es la parte de atrás de lo que se llamaba el corregimiento y esto se llama la Plaza del Corregimiento. Básicamente aquí era donde las milicias se reunían, el polvorín estaba en una esquina. Esto después se remodeló y se hizo el parque de bombas de bomberos de Puerto Rico, de los voluntarios bomberos de aquí. Y a nuestras espaldas queda la logia masónica. Ajá. Esta es la logia más importante acá en Arecibo. Sí, fue la segunda logia que se quedó establecida después que abatieron las logias en 1871. Pues luego se vuelven a recrear y esta es la segunda logia que se funda, por ser la Tarama número 2. ¿De qué fecha data esta estructura? Bueno, la estructura es relativamente del siglo XX, del principio del siglo XX. Pero el edificio original era de una planta y media, porque tenía un sótano. Por aquí llegamos a la Casa Alcaldía. ¿De Correcto. cuándo data esta estructura? Bueno, fue diseñada por José Ramón Ford en 1861 al 62 y se construye para 1866. Y siempre se usó como alcaldía. Sí, había una parte que era alcaldía, una sección era la Guardia Civil, tenía su cuartel, y la Guardia Veterana tenía su cuartel, el Ejército Veterano. Aquí también era la cárcel. Había la cárcel de los hombres y las mujeres, y arriba era la de los prominentes. Pero también había sediciosos que luchaban contra la corona española, contra el colonialismo. Correcto. Los presos del Grito del Ares vinieron se encerraron aquí, y sí, aquí fue que se corrió todo el proceso. Pero creo que también hubo una reina española que la encerraron acá. Exactamente. Sí, claro, cuando a la reina Isabel Isabel II le dan el primer golpe de Estado, por así decirlo. Ajá. Pues ella le habían dedicado la plaza y ella estaba en una estatua en la plaza en 1861, pues la sacaron de ahí, la metieron debajo de una escalera, estuvo ahí como casi 50 años. Vamos a entrar. Y hablando de hombres que con sus hazañas se convirtieron en héroes de Arecibo, llegamos a la Casa Ulanga. ¿Qué me cuentas sobre esta estructura de la Casa Ulanga? Pues esta casa se construye como para 1840 al 50. Es del estilo de los palacios renacentistas. La primera planta era negocio, comercio, y la segunda planta era la vivienda. ¿Qué comercio tenían aquí en Los Bajos? Él básicamente era un mercantilista que recogía todos los productos de la zona. Y los exportaba. Y los exportaba a través del puerto de Arecibo. Y luego de haber fallecido la familia o haberse mudado la familia, ¿qué otros usos se le dieron a esta estructura? Bueno, brevemente fue la vivienda de Gualberto Padilla del Caribe y luego se convirtió en el lugar de aduanas, oficina de aduanas españolas era aquí. Luego se convirtió en un juzgado público. Aquí era el tribunal y había una cárcel en la parte inferior.
donde vinieron a moverse los otros presos nacionalistas del Grito de Lares. Entonces se apresaron aquí. ¿Y qué uso tiene ahora mismo esta estructura? La estructura es ahora, se conoce como la Casa de la Cultura de Arecibo. Fue remodelada para la década de los 80 y básicamente todos los grupos culturales de Arecibo tienen su casa aquí y es un lugar donde se hacen reuniones, conferencias, conciertos, encuentros comunitarios. Aquí se lleva a cabo también los Rosarios de Cruz como una expresión cultural. La casa también tiene un museo de Mirta Silva, que es una arecibeña, exacto. Sí. Un pequeño muestra de lo que ella tenía. Y casualmente fue sobre las ruinas de una de las propiedades de don Francisco Ulanga que se erigió la casa en la que vivió la poeta puertorriqueña Trina Padilla de Sanz. Hoy es un museo, pero antes era una casa y creo que hasta una cárcel. Antes de ser la casa de Trina Padilla de Sanz, esta era fue una de las primeras estructuras que se construyeron cuando el pueblo de Arecibo estaba empezando su urbanismo. Y se cree que fue como una especie de pequeña oficinas militares, donde había barrotes en estas puertas que usted ve aquí, que servía de cárcel, donde estuvo preso precisamente el padre de Trina Padilla de Sanz, José Gualberto Padilla. ¿El Caribe? El Caribe, ese mismo. Por eso a ella le decían la hija del Caribe. El Caribe fue un gran escritor y ensayista que en la época de mediados del siglo XIX estaba en contra del gobierno español y escribía mucho sobre todo esto. También Trina Padilla de Sanz, aparte de escribir y poeta, era pianista. Y uno de los datos curiosos que podemos decir sobre ella es que ya al final, ella vivió casi hasta los 85 años, ya al final, mediados de sus 60 años en adelante, fue perdiendo la audición. Perdió hasta un 40% de su audición y aún así continuó dando clases a los niños de Arecibo de piano. Y en esta estructura casa. Hoy se alberga la Oficina de Arte y Cultura. En esta estructura alberga la Oficina de Turismo y la Oficina de Patrimonio Histórico. ¿Qué perspectivas de rehabilitación hay en el municipio de Arecibo? Bueno, Arecibo siempre ha sido un centro importantísimo en el norte de Puerto Rico. Es la cabecera de distrito y, bueno, los últimos años han hecho unos esfuerzos para revitalizar el casco histórico. Sin embargo, hacen falta otras medidas que puedan positivamente influir en que haya un poco más de voluntad política para que la revitalización del casco urbano sea efectiva. Los cascos urbanos son espacios de progreso de los pueblos que nos cuentan la historia a través de las estructuras, la arquitectura y la gente. Les invito a que visiten el casco urbano de la ciudad de Arecibo, donde descubrirán su historia a través de cada piedra y de cada rincón de esta ciudad en la costa norte de Puerto Rico.